¿Cómo están ustedes? Vamos a hablar de política en la mañana de hoy con dos veteranos de la política venezolana. Uno, fundador y presidente actualmente del Movimiento del Socialismo Más, es Segundo Meléndez, y otro veterano de la política, fue gobernador del estado Mérida, ha sido diputado, es altamente conocido por todos ustedes, es William Dávila, pertenece al partido Acción Democrática. Sin lugar a dudas, la noticia que tiene que ver con el lado de la oposición democrática, que ahorita está dando mucho de qué hablar, son las elecciones primarias llevadas a cabo este domingo, y estas próximas elecciones con fecha ya que el CNE por fin las dio, que es el 15 de octubre, elecciones de gobernadores. Elecciones que, como ustedes bien saben, deberían haber sido en diciembre del 2016 por mandato de la Constitución de Venezuela, la Constitución vigente. Vamos a comenzar con Segundo Meléndez, para que la veteranía más veterana sea los que nos comiencen a empezar a dibujar el mapa político actual de Venezuela. Primero que nada, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí a los dos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es su opinión acerca de este proceso de primarias y el que la Mesa de la Unidad, a la que ustedes ya no pertenecen hace unos 5 años, haya aceptado ir a estas elecciones regionales? Bueno, mira, nosotros, como ya ha señalado, no pertenecemos, o sea, el MAS no pertenece a la Mesa de Unidad Democrática desde hace algún tiempo. Diferencias políticas importantes nos llevaron a separarnos de la mesa, diferencias en el enfoque de la estrategia que la oposición estaba siguiendo frente al régimen de Maduro. Sin embargo, en ocasión en que se presenta la posibilidad, porque así tenemos que hablar ahora de posibilidad y no de hechos ciertos, no del derecho plenamente establecido, porque estas eran unas elecciones que debieron haberse realizado el año pasado, hicimos una propuesta a la Mesa de Unidad Democrática. Nosotros señalamos que creíamos que había que hacer un gran esfuerzo de presentar candidaturas unitarias en todo el país y candidaturas unitarias del conjunto de la oposición encuadrada dentro de la MUC y de los sectores opositores que están fuera de la MUC, tanto partidos políticos como grupos sociales, organizaciones sociales, que hay bastantes y que han tenido una gran actividad en el curso de estos años. Señalamos que a esa propuesta era posible arribar en un acuerdo, en un consenso. Creíamos que era la vía más expedita para llegar a un acuerdo y que era posible establecer un acuerdo en el cual se sintiesen representadas todas las organizaciones políticas y sociales del país de manera equitativa, de manera equilibrada, porque en general todos conocemos por dónde se expresan las corrientes de opinión en el país. Esta propuesta no fue asumida por la Mesa de Unidad Democrática. Estamos hablando de hace 5 años. ¿Ah? Hace 5 años fue eso. No, para estas elecciones regionales. Para estas elecciones nosotros propusimos un acuerdo que permitiera presentar 23 candidaturas unitarias de todo el conjunto de la oposición encuadrada en la MUC y de la que está fuera de la MUC, y organizaciones sociales que han venido estando presentes. Okay. No fue atendida la propuesta, la MUC se vio en la necesidad de convocar unas primarias. Nosotros teníamos objeciones a las primarias, porque creíamos que las primarias siempre dejan problemas, dejan conflictos, dejan roces, y en una elección tan rápida como la que tenemos planteada, porque supuestamente las elecciones son el 15 de octubre, subsanar esas heridas que quedan en esos conflictos siempre es difícil. Y por otro lado, que veíamos la posibilidad de la injerencia del oficialismo en el proceso interno de las primarias, buscando favorecer candidaturas, no por razones de identidad política e ideológica, sino buscando favorecer a las candidaturas más débiles, que les fuese más fácil competir, pues. Entonces, se llegó a las primarias. Afortunadamente, nosotros creemos que las primarias se desarrollaron satisfactoriamente y así lo saludamos como un hecho positivo que indica la posibilidad de construir de manera definitiva toda esa estructura de que hemos hablado, que es de 23 candidaturas unitarias. Nosotros
de los candidatos que participaron en las primarias, muchos habían sido postulados por nosotros, porque independientemente de que no se atendió la solicitud de la propuesta que hicimos, nosotros en acuerdos con distintas organizaciones políticas apoyamos y presentamos distintos candidatos. Por ejemplo, de los candidatos que ganaron las primarias, 10 habían sido postulados por nosotros. ¿Y son del MAS? No, son de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, etcétera. Es Andrés Velázquez, ¿cómo se llama? Ismael García, y distintos dirigentes políticos, porque nuestra idea era presentar las candidaturas que tuvieran mayor posibilidad de convertirse en candidaturas unitarias, porque creemos que lo esencial en estas elecciones es propinar una contundente derrota al gobierno. Creo que ese es el objetivo que tenemos que plantearlo. Creo que lo podemos alcanzar. Todavía tenemos necesidad de perfeccionar cuestiones de las propuestas. Nosotros estamos en la disposición de retirar algunas de las candidaturas que tenemos, que no están encuadradas dentro de las candidaturas que pasaron por las primarias, a objeto de dar una contribución a esa unidad que a nuestra manera de ver es necesaria. Por otra parte, y disculpa, creo que esto implica un renacimiento de los partidos. Creemos que está planteada la posibilidad de la relegitimación de los partidos en el país, que sería un hecho muy importante, porque lamentablemente en el curso de los últimos tiempos ha privado la antipolítica por encima de la política, e incluso hemos estado ante la aberración, a mi juicio, de que los líderes políticos han hecho más antipolítica que política. Vamos a hablar de qué es la antipolítica, qué se ha hecho y cómo se combate. Su opinión, diputado, sobre este proceso de primarias. Me parece altamente positivo porque hubo una movilización importante, permite que la gente sea concienciada, por utilizar ese término, sobre los problemas que existen en el país y en la región. Y lo más importante, por lo menos en mi estado, que es el estado Mérida, allí el MAS apoyó al candidato nuestro, Ramón Guevara, que salió victorioso, es que no hubo descalificaciones mutuas. Eso es muy importante, porque el agua que tú tiras al piso después es difícil recogerla. No hubo descalificaciones, sino los 4 candidatos que participaron, todos con credenciales y han sido luchadores, ya después se pusieron de acuerdo, llamaron a Ramón, y ya hay un frente de trabajo conjunto para que en estos 20 días o 25 días que restan para el día 15 de octubre tengamos una campaña electoral bastante dinámica, bastante activa, que implique una presión social desde abajo para que, si el régimen tiene dentro de su agenda tratar de suspender o de prorrogar las elecciones, se encuentren con un pueblo organizado, con gente que ha tomado conciencia de la importancia de este proceso. ¿Por qué la importancia de este proceso? Porque es el rescate de algo que fue conquista de la democracia, la descentralización. Si nosotros estamos luchando justamente con esta autocracia, con este régimen, como decía el colega Segundo Meléndez, justamente cómo lo vamos a desmembrar, cómo lo vamos a desarticular desde abajo hacia arriba, porque la descentralización fue totalmente eliminada en este régimen. Las competencias se las eliminaron o se las robaron, vamos a decirte, a la provincia, quitándoselo a los alcaldes y a los gobernadores de la oposición. Entonces, nosotros tenemos que rescatar ese proceso de descentralización política, social, económica, y poder desde abajo realmente ponerle un control total al ejercicio autocrático del poder, que nos ha llevado a tener un régimen despiadado, que viola sistemáticamente los derechos humanos, como los vislumbran todos los informes que han salido recientemente. Así pues, de que yo creo que la gran tarea ahorita, María Alejandra, es motivar a la gente. Es decir, tenemos que romper esa anomia, esa pasividad, esa desconfianza, esa inseguridad en el proceso, la gente que dice yo no voy a votar, no me interesa esto, y cualquier cosita que salga por ahí que no le guste al elector nuestro, entonces de inmediato genera una especie de rechazo a cualquier tipo de elección. Entonces nosotros en este momento tenemos que motivar al elector venezolano, tenemos que realmente llevar una campaña de mucha conciencia, de mucha información. Vamos a luchar ya es contra el régimen,
no vamos a luchar entre nosotros mismos, sino que vamos a luchar es contra las bolsas CLAP, vamos a luchar contra la policía y los grupos mercenarios armados, contra las Fuerzas Armadas que están al servicio de la ideología del régimen, vamos a pelear contra el Estado, vamos a luchar precisamente contra un régimen. Y para poder luchar allí, por esta brecha política y electoral que tenemos, necesitamos estar unidos, bien informados a nuestra base de electores, además de la organización y la disciplina que debe existir entre todos nosotros en la oposición. ¿Cómo le ha ido al MAS en estos 5 años fuera de la mesa de la unidad? ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha ganado? Bueno, mira, nosotros podemos decir que hemos ganado en el sentido de que hemos tenido la suficiente autonomía para expresar nuestras opiniones. Creemos que las opiniones, las posiciones que hemos tenido frente a todos los problemas políticos han sido corroboradas en buena mayoría por las realidades. Como Nosotros, por ejemplo, hemos señalado, aquí no estaba planteado una política cortoplacista de señalar, poner objetivos inmediatos a la salida de esta situación porque no era realista. Nosotros seguimos la política de Maduro, vete ya. Era una política equivocada. Creíamos que no había condiciones reales para eso y que la oposición, empezando por la mesa, que es el grupo representativo más importante que hay en la oposición en estos momentos, tenía que adoptar la política del diálogo y de la búsqueda del acuerdo para poder garantizar un proceso que permitiera preservar el sistema electoral venezolano, que permitiera garantizarnos que las elecciones se dieran en las oportunidades que corresponden. Por ejemplo, yo creo ahorita está planteado como un objetivo central preservar la posibilidad, garantizar la posibilidad de que haya elecciones a presidente de la República en 2018. Creo que eso es un objetivo central. Y cuando nos íbamos por la política cortoplacista, creamos circunstancias, condiciones que hacían difícil esa situación, porque la política cortoplacista impedía la comunicación e impide el diálogo, impide la búsqueda del acuerdo. Por eso yo decía anteriormente que yo creía que aquí se había hecho más antipolítica que política por parte de los dirigentes políticos, porque creo que se seguía más el sentimiento, la angustia que se tenía que la racionalidad política. Y por ejemplo, decía, la gente lo que quiere es que Maduro salga. Sí, la gente que quiere es que Maduro salga. Y creo que la inmensa mayoría de los venezolanos queremos que Maduro salga. El problema que teníamos que plantearlo es cómo debe salir Maduro. Y nosotros sostenemos que tiene que ser por la vía constitucional, democrática Usted habla de y antipolítica electoral. de los propios políticos. De los propios políticos. ¿Qué otros ejemplos hay en Desde los propios políticos hablan de antipolítica. Okay. Por ejemplo, el proceso de la antipolítica empezó a construirse en Venezuela mucho antes de Chávez. Entonces, ustedes saben que de alguna manera la llegada de Chávez es producto de una campaña de la antipolítica, la campaña contra los partidos políticos, la destrucción del sistema de partidos, etcétera, etcétera, que tenía fundamentos en errores, en deficiencias de los partidos políticos, pero la salida no era la destrucción de los partidos políticos, que fue a lo que se jugó desde los años 90. Y ese resultado fue Chávez. Ese fue el resultado. ¿Qué opina William Dávila de lo que acaba de decir Segundo Meléndez? Sí, una antipolítica antipartido, porque realmente no quiero adequizar la mesa de análisis, ¿no? Pero AD sufrió mucho de esa antipolítica que llevó a AD a realmente a situaciones críticas, donde no teníamos ni siquiera candidatos en ninguna parte, ¿no? Hoy día el partido, sobre la base de experiencias, de elecciones, de errores cometidos, pues tuvo la importancia, la visibilidad de consecuencia de adoptar una política que en este caso fue participar en estas elecciones primarias e ir a las elecciones previstas para el 15 de octubre, para de esa manera competir en el terreno que nosotros, en el cual nosotros nos hemos formado, porque esa es la tarea nuestra, hablar con la gente,
canalizar las inquietudes del pueblo, las preocupaciones por la vía democrática. Para eso nos formamos. Yo soy de una generación que se creó en la democracia. No vivimos, vamos a decirte, las interioridades o las circunstancias perversas del régimen de Pérez Jiménez por razones generacionales, pues. A lo mejor segundo, y mucha gente sí lo vivió en nuestra familia. Entonces nosotros nos formamos en la democracia, nosotros nos formamos en la lucha electoral, en la lucha de masas, en la lucha de calles, en la lucha de las universidades, en la lucha de los liceos, en la lucha de la competencia política. Y eso se había perdido. Hoy día volvemos a recuperar todo ese espacio. Estas elecciones primarias permitieron una competitividad en la mayor parte de los estados de manera decente, sin caer en descalificativos como lo acabo de decir, sino que antes, por el contrario, hubo planteamiento, hubo competencia de organizaciones, de maquinaria, porque así es la cuestión de la política organizada, pues los partidos tienen que formarse y estructurarse sobre la base de programa, de propuestas, de objetivos para tomar el poder, pero no un poder para hegemonizarlo como lo ha hecho esta burocracia que tenemos actualmente en el país, sino un poder para servirle a la comunidad, para sacar adelante, por ejemplo, lo que acabamos de hablar del proceso de descentralización, un poder para la gente, un poder para resolver problemas fundamentales de la sociedad. De manera tal de que yo pienso que hoy día los partidos sí han renacido, han echado hacia adelante una propuesta organizativa y sobre todo han surgido nuevos líderes en las provincias, en las parroquias, en las regiones. Yo lo veo, por lo menos en el caso de los Andes, han surgido nuevos líderes y eso es muy importante, porque también hay que descaraqueñizar el liderazgo político en el sentido pues de que no solamente son los que tienen las posibilidades que están aquí, los que deberían de tener las únicas oportunidades políticas. Hay gente que viene del interior, hay liderazgos nuevos que se han generado a través de esta lucha de todos estos años en las provincias, en las parroquias, en los municipios, y eso va a dar resultados, como ya comenzó a darlo en este proceso primario, donde surgieron nuevos líderes que son conocidos en sus regiones, que son conocidos en sus luchas, en sus municipios y en su parroquia. Eso es muy importante y en este caso Acción Democrática ha entendido esa responsabilidad, sin que eso signifique una política excluyente, hegemónica dentro de la oposición, todo lo contrario, sino con la mayor humildad y la mayor modestia contribuir a construir precisamente una plataforma política democrática que nos permita pues provocar el cambio que todos los venezolanos queremos aquí en Venezuela. Usted dijo anteriormente, señor Meléndez, que tenían candidatos para otras gobernaciones para ir como una tercera pata, digámoslo así, en las elecciones del 15 de octubre. También dijo que estaban pensando retirarla. ¿En qué estados tienen ustedes candidatos con fortalezas suficientes que pudieran de alguna manera cambiar el patrón, la respuesta, el final de esas elecciones? No, mira, como te decía, la mayoría de los candidatos que nosotros presentamos estaban vinculados a distintos factores de la Mesa de Unidad Democrática. Presentamos algunas candidaturas. ¿Se lo presentaron a quién? ¿A la MUD? Es que no entiendo muy bien esa presentación, ¿cómo fue? Por ejemplo, ¿qué te digo? Como decía William, nosotros en Mérida presentamos al doctor Guevara como el candidato, y el doctor Guevara es líder de Acción Democrática en Mérida, y nosotros reconocimos ese liderazgo y lo presentamos al igual que Acción Democrática y lo acompañamos en las primarias y ganó las primarias. Asimismo nos ocurrió con varios líderes de Acción Democrática. De estas primarias que acaban de haber. Pero ¿tienen otros candidatos que irían de una manera independiente a estas primarias? Nosotros presentamos incluso candidatos que no son de partido. Por ejemplo, presentamos la candidatura de Ramón Martínez como independiente, presentada por nosotros. Compitió también en las primarias. Perdió, ganó el doctor Alcalá, que es también dirigente de Acción Democrática, y bueno, allí reconocemos, ganó y Ramón se retira. Okay. Igualmente nos ocurrió en otras regiones donde competimos junto con los demás partidos en las primarias y bueno, perdieron los candidatos, reconocemos lo que ha ocurrido. Teníamos algunos candidatos que no compitieron en primarias porque hubo un hecho, parte de eso, cosa que uno le critica al sectarismo, que también hace daño a los partidos, que es que no se les dio la oportunidad de participar en las primarias, se les negó la oportunidad. Ese fue un acto, a mi juicio, equivocado de parte de la Comisión Electoral
de la mesa de unidad. ¿Cuáles fueron las Por razones ejemplo, para no tenemos el aceptarlo? caso- Por ejemplo, ¿quién? Sí. por ejemplo, tenemos el caso de Portuguesa, donde Iván Colmenares, un dirigente de la oposición, reconocido allí, que ha estado presente en todas las actividades de la oposición, etcétera, etcétera, presentó su candidatura y quiso participar en las primarias, no lo aceptaron. ¿Y por qué? Porque que no era ¿Estás al miembro de un tanto? partido, No, estoy al tanto. no era miembro porque no lo presentaba un partido de los miembros de la mesa. Se rechazaron la candidatura de Iván. Yo, por ejemplo, No hoy tiene sigo- cierto sentido si el dueño de la fiesta es el que tiene las reglas y sus invitados son sus invitados. Eso no tiene bastante sentido. Es ¿Cómo? como raro. Si el dueño de la fiesta es la mesa de la unidad, el dueño de la fiesta de las primarias, no, por ser abogado del diablo, y quiere otra gente que no tiene que ver con esa fiesta participar, es como raro. Pero vamos a contestar todo esto al regreso. Vamos a hacer esa pausa y enseguida Ok. regresaremos con mucho más de esta mesa de análisis. En breve continúa A Tiempo con Eduardo Rodríguez Yoliti y Sonciré Luna da Costa.